Hola, buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar el webinar de hoy. Para el mismo contamos con la presencia de Fernando Pérez, de la empresa Aunoa. Y la temática sobre la que vamos a hablar hoy es sobre inteligencia conversacional, ¿no? Y lo que todos entendemos ya más vulgarmente como chatbots, ¿no? Bueno, es una parte. Una parte. Ahora lo explicamos. Ahora explicamos cómo podemos aplicar, ¿no?, esta inteligencia conversacional a los chatbots u otras aplicaciones y que nos puedan servir pues, a mejorar nuestros procesos productivos, nuestros procesos de gestión en nuestras empresas. Como todos sabéis, el webinar de hoy forma parte del conjunto de webinars y eventos que estamos realizando dentro de la iniciativa de Oficina Acelera Pyme de Femeval, una oficina que forma parte de una red de oficinas que ofrecen asesoramiento e información en materia de transformación digital dirigida especialmente a pymes y personas autónomas y que cuenta con el apoyo de Red.es. Si me vais a permitir, voy a compartir una pequeña presentación donde vamos a profundizar más en lo que son las oficinas Acelera Pyme y cuáles son las actividades que realizamos. Como iba diciendo, la oficina Acelera Pyme de Femeval forma parte de esta red de oficinas que ha impulsado Red.es. Es una iniciativa que cuenta con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aporta 6,3 y el resto lo aportamos las distintas entidades que hemos sido beneficiarias para constituirnos como oficinas Acelera Pyme. Además, es una actuación que cuenta también con el apoyo de los programas FEDER de la Unión Europea. Como iba diciendo, la misión de la Oficina Acelera Pyme de Femeval se sustenta en ayudar a las empresas a que seáis más competitivas, tanto en vuestros procesos de producción como en vuestros procesos de gestión, a través de la utilización de tecnologías digitales, lo que se ha venido a llamar la transformación digital. ¿Qué vamos a hacer? Pues os estamos ofreciendo servicios de información, asesoramiento, resolución de consultas que tengáis sobre alguna de estas tecnologías digitales o cómo iniciar estos procesos de transformación digital. Incluso realizándoos un pequeño autodiagnóstico o un diagnóstico asesorado por nosotros. Además, dentro de estos servicios de información y asesoramiento, también os estamos asesorando con todas las ayudas y subvenciones que se van publicando y que sirven para ayudar a las empresas a incorporar estas tecnologías. Últimamente hemos estado hablando mucho del Kit Digital, pero también en su día hablamos de Digitaliza o hemos estado hablando del programa TIC Cámaras. ¿Cómo realizamos esto? Pues en este pequeño vídeo lo vais a ver.
Bueno, remarcar que, como viene siendo habitual, hacemos de media 2 eventos semanales, generalmente son martes y jueves, y cuando hacemos alguna visita al exterior, ya sea a un centro de investigación o un instituto tecnológico, o visitamos una empresa para que nos presente su caso de éxito, lo solemos hacer los miércoles. Aquí en esta transparencia os presentamos las actividades que quedan de esta semana y de la semana próxima, que como veis pues lleva 3 actividades la próxima semana. Os invito a participar en cualquiera de ellas porque todas son muy interesantes. Además, remarcar que todas las actividades, como lo decía la última transparencia del vídeo, son de carácter gratuito y van dirigidas a cualquier tipo de empresa. Yo, sin más, ya voy a ceder la palabra a Fernando, al que le agradezco que aceptara nuestra invitación a participar en estos webinars. Y, Fernando, si quieres, compartimos tu presentación y nos explicas... Sí, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Como ya me han presentado, soy Fernando Pérez de Aunoa y vengo a hablaros de las soluciones conversacionales, lo que llamamos inteligencia artificial conversacional, que ahora os explico de una forma sencilla dónde está, qué es, y un poco como eslogan le ponemos estar donde tus clientes están. Básicamente lo que vamos a tratar es de cómo, con la ayuda de la inteligencia artificial, de la tecnología, de las aplicaciones que normalmente usa todo el mundo, cómo automatizar una serie de procesos habituales en la empresa, de cualquier tipo, es prácticamente sectorialmente transversal, sobre todo de atención al cliente, pero tiene muchos otros usos. De hecho, vamos a ver una serie de ejemplos, que es la manera mejor de verlo. Vamos a ver. Vale, esta es un poco la agenda. Vamos a ver qué es la inteligencia artificial conversacional, cuáles son sus 3 patas, digamos, y luego vamos a ver 3 diferentes casos de uso muy diferentes para que veáis un poco cómo se aplica en procesos reales. De hecho, vamos a verlo con ejemplos estrictamente reales de empresas reales que nos han permitido compartir esos datos y esos resultados. En concreto, veremos un caso de procesos de venta, de captación, una de operaciones y otra de atención al cliente. Haremos una brevísima presentación más que de nuestra empresa, de cómo trabajamos, y luego turno de preguntas y respuestas. Bueno, la inteligencia artificial conversacional. Detrás de este título, un tanto críptico, al final digamos que hoy día es la forma más humana que tenemos de relacionarnos con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque dentro de un entorno que se ha vuelto muy tecnológico, las empresas normalmente necesitan relacionarse de un modo u otro con sus clientes, ya sea para atención, ya sea para procesos de venta, ya sea para hacer cualquier tipo de interacción con ellos. Y digamos que los medios tradicionales, que han sido históricamente el teléfono, el correo electrónico, la web, digamos que las generaciones más jóvenes, pero también los más mayores, han dejado de utilizarlos como tal. Entonces, digamos que con la inteligencia artificial conversacional lo que conseguimos es hablar con la gente de un modo más natural, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial conversacional? Al final es la mezcla de tres conceptos. Uno es un software una tecnología que comúnmente se conoce como chatbots, ¿no? Que son
digamos que aplicaciones que pueden simular las conversaciones de un humano mediante una tecnología. Normalmente se aplican técnicas conocidas como reconocimiento del lenguaje natural, ¿no? Que son técnicas que han evolucionado muchísimo en los últimos 3 o 4 años, que tratan de entender lo que las personas dicen, ¿no? Al final un chatbot es solo la interfaz, ¿no? Normalmente tendemos a confundir, mucha gente confunde la inteligencia artificial conversacional con solo un chatbot. Realmente el chatbot es la interfaz, al final, lo que el usuario ve. La otra parte, muy importante, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es lo que hace que nosotros le pongamos toda la información que queremos que los usuarios sepan de nosotros, información general de la empresa, de los procesos, información transaccional de cómo van sus cosas, sus pedidos, su devolución, lo que sea. Y es un modelo lingüístico, realmente, que va aprendiendo mediante técnicas de Machine Learning, de aprendizaje profundo, de las diferentes interacciones que van teniendo con los usuarios. Digamos que ese modelo crece, ese modelo aprende con cada interacción con el usuario, con cada respuesta que le da o bien un usuario o un agente. Normalmente todos estos entornos son mixtos, tienen respuestas automáticas que proporciona ese chatbot, pero también tienen respuestas de agentes humanos, cuando digamos que el caso es complejo y ha de resolverlo un humano. Pero de las respuestas de ese humano también se aprende, ¿no? Y luego la otra parte fundamental hoy día es la mensajería instantánea. ¿Por qué? Básicamente porque es lo que utiliza la gente. Es decir, ¿cuál es el canal que más ha hecho en España? No lo digo yo, lo dice el estudio de la Sociedad Digital de Telefónica, por acortar la brecha digital entre generaciones. Pues es WhatsApp, porque lo usa el 96% de la población. Entonces, da igual WhatsApp, que Telegram, que Twitter, que Skype, que Teams, cualquiera de las tecnologías que hoy día usamos que nos permiten tener conversaciones con los usuarios, ¿vale? Normalmente por texto, pero también por voz, ¿vale? Como puede ser Alexa de Amazon o Echo de Google, ¿vale? Es lo que la gente está acostumbrada a usar hoy día. Os digo, el teléfono, que ha sido la vía más utilizada por las empresas a día de hoy, digamos que es un canal casi obsoleto. ¿Por qué? Porque hay generaciones enteras que no lo usan. Porque es síncrono, es decir, mientras estoy llamando por teléfono no puedo estar haciendo otra cosa, ¿vale? Ni el agente que lo está atendiendo tampoco. El email, igualmente hay generaciones enteras que ya no lo utilizan, es un medio extraño. Y más para la gente mayor, ¿eh? Y navegar por la web en busca de respuestas a veces se convierte en una tarea en la que se pierde un montón de tiempo. Luego, al final, lo que se intenta es simplicidad. Es decir, vamos a preguntar las cosas a las empresas como se las preguntaría a un amigo. Entonces, por eso, al final, usamos este eslogan, este tagline, decir, bueno, queremos que las empresas estén donde tus clientes están. ¿Y dónde están tus clientes? Pues no tienes más que mirar tu móvil y ver lo que utilizas, ¿no? Y la gente utiliza WhatsApp, pero si no, da igual, Messenger, Twitter, cualquier canal susceptible de ser usado conversacionalmente. Y
para no enrollarnos más con teoría, vamos a ver algunos casos prácticos, reales y con nombre, ¿no? Este, que es de Desguaces París, es uno de los mayores desguaces del país. Ya veis que no es un sector especialmente sexy, pero es un sector muy importante. ¿Qué se ha hecho aquí? Pues básicamente que todas las peticiones de clientes, que como os podéis imaginar son muchas y súper variadas, es decir, imaginaos la cantidad de referencias que puede tener un negocio como este. Es decir, si esto lo haces por teléfono, como se hacía, la cantidad de tiempo que se pierde en que una persona atienda al teléfono, localice la referencia correcta, le conteste al cliente, etcétera, digamos, de forma síncrona en el teléfono, es enorme, es inmanejable. Con lo cual, aquí lo que se ha hecho es implementar, en este caso por WhatsApp también, una solución que, digamos, tiene una base de conocimiento que contiene, por una parte, todas las preguntas frecuentes que casi todos los usuarios hacen, es decir, oye, esto, ¿cómo lo mandáis? ¿Está legalizado? ¿Está comprobado? En fin, etcétera. Combinado con una transferencia, cuando ya se localiza el caso, con un agente que ya le dará las particularidades de esa pieza, pero a la gente ya le llega, digamos, toda la información filtrada, digamos, detallada. Y además no ha tenido que esperar atendiéndole un montón de tiempo, ¿vale? Ni el usuario tampoco, porque el usuario puede hacer esto mientras está haciendo cualquier otra cosa, ¿vale? No olvidemos que al final, si el usuario y el agente, y el cliente y el agente están al teléfono, los dos no pueden estar haciendo otra cosa. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues lo veis en la parte de la derecha donde pone resultados. O sea, algo tan increíble, pero cierto, que han aumentado un 30% el volumen de ventas total. ¿Por qué? No es magia, es simplemente poder atender a mucho más gente. Poder disminuir en un 60% el tiempo de respuesta, es decir, lo que tarda un usuario en ver atendido su caso. Un 100%, es decir, se ha doblado el número de conversaciones entre usuarios y empresas. Eso significa que hay el doble de comunicación, lo cual en una empresa siempre es bueno, estás dedicando el doble de tiempo a tus clientes. Y esos mismos agentes, porque no se han aumentado ni se han disminuido. Esto normalmente no sirve para... nuestra filosofía no es que sirva para reducir costes, sirve para optimizar costes. Es decir, que esos agentes humanos puedan dedicar mucho más tiempo a resolver los casos complejos que merecen la pena y donde de verdad se necesita una interacción o una empatía humana, ¿no? Se ha liberado un 40% de tiempo de los agentes en base a quitarles al final todo lo que son preguntas repetitivas, simplemente, ¿no? Abajo a la izquierda veis las integraciones para aquella gente que esté interesado en algo un poco más técnico. Aquí simplemente hay dos integraciones, una con el propio canal de WhatsApp y una API contra su sistema de inventario, su RP o lo que sea. Este es un caso de venta. Aquí, en este siguiente cliente, estamos viendo un caso de proceso, de una mejora de proceso, mediante igualmente la inteligencia artificial conversacional. Este es el caso de Mibasa, la empresa mixta en Valencia de aguas, del ciclo integral del agua, que como sabéis es un
Al final es una empresa mixta entre el Global Omnium y el Ayuntamiento de Valencia. ¿Cuál era el problema? Pues como está sucediendo en muchísimos negocios que se están digitalizando, la digitalización normalmente también implica que los viejos métodos de atención al cliente, los call centers, están completamente saturados. Siempre. Es decir, hoy día, en la mayoría de ocasiones, llamar a un call center es terrible. Supongo que a todos nos pasa. Tiempos de espera larguísimos hasta que se nos cuelga la llamada, hasta que nos transfieren 2 veces o 3 y a la cuarta se corta, etc. Bien. También aquí había otros objetivos, como era ir pasando a la gente a la factura electrónica, ¿vale? Porque las facturas físicas consumen una gran cantidad de recursos. Y bueno, aquí lo que se ha implementado es un sistema que lo que hace es, sigue teniendo el teléfono como canal de entrada, porque es a lo que los usuarios están acostumbrados, lo que tienen en la factura, etc. Entran por un IVR, o sea, por una central de teléfonos, y digamos que allí hay un árbol donde la gente pide lo que quiere. Y cuando lo ha pedido y el sistema lo ha identificado, lo saca del canal. Es decir, les envía un SMS o un WhatsApp y les invita a seguir ese trámite fuera del canal telefónico, con lo cual desaturamos el teléfono y convertimos ese proceso con el usuario en un proceso asíncrono. ¿Por qué? Porque ya no está ocupando uno con uno. Es decir, ya hay otros agentes que pueden estar tratando muchos usuarios a la vez. Y además el usuario no tiene que estar ya colgado al teléfono. Puede seguir su conversación por el WhatsApp, como veis ahí, o por SMS mediante una interfaz web. Aquí hay una serie, como en el caso anterior, una serie de preguntas frecuentes que están completamente automatizadas, una serie de procesos como es los cambios a factura digital, los cambios de domiciliación, el cambio titular, la duplicada factura, etcétera, que están automatizados también. El usuario le va preguntando al asistente qué es lo que quiere y lo va haciendo. Y lo que no, pues pasa a un agente. ¿Cuáles son los resultados? Pues los que veis a la derecha. Al final se ha aumentado o se ha ahorrado, como queráis llamarle, en un 60% el porcentaje de usuarios que se derivan a la factura electrónica. La factura electrónica supone un coste, o sea, un ahorro de costes elevado. La gestión de la factura electrónica, es decir, la introducción de los datos que no había, etcétera, pues ha aumentado un 75% y un tercio de las consultas que entraban por el teléfono se han automatizado totalmente. Ya no necesitan que un humano intervenga nunca, ¿vale? Y bueno, en general, las consultas que llegaban a esos agentes, digamos, que eran genéricas de cómo hacer ciertas cosas, han sido resueltas en un 66%, o sea, 2 tercios por el asistente. Y vamos con otro caso, PC Componentes, que supongo que lo conoceréis muchos, es el mayor e-commerce de España de tecnología. De hecho, está por delante de Amazon incluso en su foco principal, que es la tecnología, la electrónica. PC Componentes tiene, obviamente por su tamaño, estamos hablando de una empresa de como 800 millones, me parece, de facturación y una plantilla de agentes de atención al cliente de más de 100 personas. Entonces, llega un momento en que, sobre todo en ciertas épocas del año, llamémosle
Black Fridays, rebajas de cualquier tipo, Navidad, campaña de Reyes, en las que ya no es posible escalar de esa forma porque las consultas se multiplican por 5 en algunos casos. Con lo cual, aquí el problema, como veis en la diapositiva, era la necesidad de escalar. Es decir, no puedo poner 500 agentes. O sea, necesito poder automatizar ciertas tareas y sobre todo poder atender a todos los clientes, que llegaba un momento en que era imposible. ¿Vale? Y la experiencia del cliente cuando no le atienden es mala. Y a día de hoy ya las experiencias de atención al cliente influyen mucho en la marca. Esto no es como antes, que las marcas nos trataban a patadas y lo soportábamos. Ahora ya no. ¿Qué se ha hecho aquí? Pues hacer un asistente virtual omnicanal. De hecho, está en web, en WhatsApp, en Google Business Messenger y creo que ahora va a estar en Twitter también, digamos, con toda la base de conocimiento de la empresa y luego integrarlo con el sistema que ya tenían ellos, que era Zendesk, que es un software muy popular de ticketing y de atención al cliente para los agentes. Las funcionalidades, un poco las que hemos visto antes. Preguntas frecuentes, automatización de consultas transaccionales. Transaccionales es lo típico, ¿dónde está mi pedido? Eso es lo más preguntado. ¿Y cuáles son los resultados? Los que veis a la derecha. Es decir, un 60% de las consultas de los usuarios han sido automatizadas totalmente. Es decir, nunca ha tenido que intervenir un humano. Esto cuando estamos hablando de cerca de 200.000 al mes, es mucho. De hecho, eso, digamos, implica o es la causa de lo siguiente, que es la productividad de los agentes, es decir, la cantidad de cosas que pueden resolver los agentes se ha multiplicado por 2,3, o sea, un 230%. Eso dejando aparte otros factores tales como la presión, el estrés que le quitas a esos agentes, ¿vale? Lo cual deriva al final también en un bienestar de esa gente, porque si no, lo que sucede es que hay muchísima rotación, ¿no? Y es otro gran problema en este tipo de centros de atención al cliente. Y muy importante es que la resolución, o sea, el tiempo percibido por el usuario en cuánto tiempo se resuelve un problema, se ha reducido en un 96%. Este caso de uso, de hecho, ha sido reconocido, premiado por unos premios específicos de e-commerce y ha sido incluso reconocido, publicado como caso de éxito en Facebook Business. Abajo veis las integraciones con WhatsApp, con el API Suite de su RP, con Zendesk, que es el sistema que ya usaban los agentes, no tenemos por qué cambiarlo, y con Google Messages, que es la herramienta de Google para cuando tú metes una dirección o algo en el móvil para hablar directamente con la empresa. Los beneficios, pues bueno, algunos ya os los he dicho, los repaso rápidamente. Pues bueno, evidentemente 24/7, la gente está disponible los 24 horas del día, 7 días a la semana, todos los días del año. Es completamente escalable, es decir, no hay que multiplicar por X los costes ni los agentes. Se acortan los tiempos de respuesta, como habéis visto en muchos de los casos. Y se mejora al final lo que llamamos la experiencia de usuario, ¿vale? Que es el bloque de abajo. Al final, los usuarios lo que no queremos es perder el tiempo y que queremos que de una forma o de otra se nos atienda, aunque sea para decirnos que estamos viendo tu caso y te vamos informando. Lo que no soportamos es que nos tengan al teléfono durante 20 minutos sin atendernos y luego se nos cuelgue. Por acabar, esto que os he contado es lo que hacemos en
en A1. A1 es una compañía joven, tiene 3 años, pero venimos de este mundo, sobre todo de las telecomunicaciones, etcétera, y sabemos muy bien lo que es la atención al cliente, o la mala atención al cliente, mejor dicho, ¿vale? Y si alguien piensa que esto es una tarea complicada, son solo estos 4 puntos. Un análisis del proyecto donde vemos cuáles son digamos, las consultas frecuentes de los usuarios. Esto no es más que hacer un análisis de lo que ya hay, ¿no? Diseñar una solución, canales, cómo diseño las conversaciones, lo que le pregunto al usuario. Una puesta en producción en un entorno cerrado, y a partir de ahí, desde que sale a producción, es cuando realmente decimos que empieza el proyecto, porque allí empieza con una base de conocimiento pequeña, la que le hemos dado, ¿vale? Pero la base de conocimiento fácilmente se puede multiplicar por 10 en 3 meses de uso. ¿Por qué? Esto es la tecnología de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, porque va aprendiendo de cada una de las interacciones de los usuarios, tanto del vocabulario, es decir, cómo pedimos las cosas. Cada persona, el lenguaje es muy variado, cada persona pide las cosas de una forma, y nuevas cuestiones que nos preguntan los usuarios que nunca hemos tenido en cuenta. Pero esto no es un proyecto largo, esto es un proyecto que normalmente nosotros podemos hacer en unas 2-4 semanas, no más. Y, en fin, que si no me paso del tiempo, así que Pues cualquier pregunta. Abrimos turno de preguntas. Como siempre, podéis preguntar por el chat, podéis preguntar por la aplicación de preguntas y respuestas de Zoom, o si alguien lo prefiere, puede levantar la mano y le abrimos micro y hace la pregunta en abierto. Además, como viene siendo habitual, os lanzamos también la encuesta, ¿vale? Para que nos la vayáis contestando sobre el webinar de hoy, qué os ha parecido. Indicar que para nosotros es muy importante que contestéis la encuesta, porque es la que nos ayuda a planificar y mejorar día a día los webinars. ¿Tenemos alguna pregunta? Si no, yo sí, aunque me has pillado una, porque te iba a decir cuánto era el plazo, ¿no?, que se solía implementar. Supongo que también dependerá de la complejidad de cada empresa, ¿no? Es un plazo medio, evidentemente, pero normalmente en el caso típico de atención al cliente de una empresa de servicios, de producto, etcétera, es relativamente fácil, porque al final, como he dicho antes, digamos, la solución nosotros la tenemos paquetizada en un software como servicio que operamos nosotros. Detrás de esto, aunque parezca una labor muy técnica, la gente que lo opera no lo es. Es decir, son documentalistas, lingüistas o hasta psicólogos. ¿Por qué? Porque trabajamos con lenguaje, trabajamos con cómo hablan las personas. Esas son las personas que luego hacen el entrenamiento, la supervisión de las conversaciones, que es cuando verdaderamente empieza a mejorar el proyecto. Pero el tiempo de implementación, es decir, de ponerlo en marcha y decir, vale, ya está, suéltalo a la gente y empieza a aprender, es muy corto. Supongo que la empresa también se tendrá que implicar, ¿no?, a la hora de esas preguntas más frecuentes, esos temas que se van a tratar, para poder, entiendo yo, diseñar, ¿no?, esa primera fase. Sí, pero, a ver, 2 consideraciones respecto a esto. Primero, eso suele ser una cosa que la gente, sobre todo la que está atendiendo al cliente, ya sea de una forma formal, como un departamento, o informal, porque no queda otro remedio y está el departamento técnico o el de ventas, atendiendo a la gente, suele saber lo que le están preguntando. Y luego, una segunda consideración es que nosotros somos
muy poco dependientes de la tecnología de lo que esté usando la empresa. Es decir, no somos intrusivos, no tenemos que meternos en los sistemas de la empresa, salvo para una API para recuperar datos de un pedido o similar, pero poco más. Es decir, no causamos mucho impacto ni en recursos, ¿vale?, ni en complicaciones técnicas, ni de seguridad, ¿vale? Con lo cual eso hace que bueno, la fricción que creas dentro de la empresa sea baja. Vale. Y luego, ¿es fácil actualizar esas preguntas estándar? Tú has dicho que la herramienta aprende, ¿no? Pero Sí. supongo también los usuarios, ¿no?, de la empresa tendrán también que aprender a manejarla y a añadir más preguntas. Porque, no, eso lo hacemos nosotros. Lo hacéis vosotros. O sea, nosotros al final ofrecemos un servicio integral de lo que es, digamos, el outsourcing de la solución completa. Esto, aunque hay softwares que no lo hacen así, lo hacemos por una razón bastante simple, y es que cuando tenemos, digamos, un montón de información proveniente de los usuarios, de preguntas nuevas, de formas diferentes de preguntar las cosas, de giros de lenguaje complejos, etcétera, normalmente las empresas no suelen tener recursos disponibles para meter esas nuevas preguntas, reentrenar los modelos, etcétera. Porque además, como he comentado antes, es que son recursos además bastante especializados, es que son lingüistas. No suele haber lingüistas en las empresas. No suele ser habitual. Muy bien. Luego también has hablado del WhatsApp, ¿no? Ahí que, o sea, habrá que las empresas que utilicen WhatsApp deberán de tener un WhatsApp empresarial, entiendo. Sí. A ver, para aclararnos, hay tres tipos de WhatsApp realmente. Uno es el personal, que tenemos tú y yo en el teléfono. Uno es lo que se llama el WhatsApp Business, que sirve únicamente para pequeños negocios, para automatizar ciertas respuestas automáticas. Es decir, pues proporcionar horarios, es decir, ahora estamos cerrados, abrimos a tal, y mostrar un pequeño catálogo de servicios. Y luego para todos estos servicios se utiliza una modalidad de WhatsApp que se llama WhatsApp API, que ni siquiera tiene por qué tener asociado un teléfono, un número real, ¿vale?, que es la que permite integrar cualquier tipo de automatización, ¿vale? Todo lo demás, o sea, no se puede usar un WhatsApp normal para hacer estas cosas, básicamente porque WhatsApp lo prohíbe y entonces corres el peligro de que te corten la cuenta y no es una buena solución. A ver, WhatsApp es el canal más utilizado básicamente porque es que lo usa el 98% de la población en su vida normal. Se puede hacer en cualquier otro canal en el que queramos. ¿Hay alguna pregunta? Animar a la gente que nos pregunte. Tenéis aquí a Fernando, es aprovechar. Sé que luego, pues como hemos facilitado sus datos, se les va a poder contactar a posteriori, pero bueno, es bueno que las presentéis ahora y así también son enriquecedoras, ¿no? La pregunta. Dejo ahí mis datos por la web de la empresa. Pero vamos, cualquier otra pregunta, estáis aquí. Yo tengo una pequeña anécdota, y es que justamente pues el otro día estaba hablando yo con un amigo y me decía, es que yo voy a la tienda a comprar y dice, yo no quiero que me atiendan personas. Porque decía, es que yo lo que quiero es algo, porque te empiezan enseguida a contar a lo mejor, pues no sé, como que la gente se va por las ramas, ¿no? Dice, a mí me gusta pues preguntar algo tal y que me den la respuesta, y decía como que le gustaba más a veces que pues hablar con robots, ¿no? Decía, lo contabas un poco pues en tono cómico, ¿no? Pero sí que es verdad que parte de razón tiene. Por ejemplo, en Amazon, sin ir más lejos, si tú haces un pedido, puedes hacer, por ejemplo, la opción de llamada y la opción de chat. Y hay veces que la opción de chat parece que no, pero es más rápida que la opción de la llamada.
Es bastante, pues eso, curioso. Es más rápida, primero porque obviamente no ha de asignarse a un humano, probablemente a lo mejor esté ocupado, tenga una cola de espera, etc. Y luego porque es verdad que especialmente las generaciones más jóvenes, pero también los últimos 3 años han cambiado mucho la forma de relacionarse con la gente, y es que, de verdad, o sea, las generaciones, te diría de 25 para abajo, o incluso más, es que son alérgicas Sí, a hablar por teléfono, o sea, no usar el móvil, sino hablar. Yo lo he notado justamente Pero incluso, con gente joven es cuando más se nota. Pero no especialmente porque sean asociales con la empresa. No, es que hablan así con sus amigos. Sí, correcto. Los que tenemos hijos con esa edad lo sabemos, que están en su habitación y no salen a pedirte una cosa, sino que te la piden por WhatsApp. Sí. Estás en el comedor y ellos te la piden por WhatsApp. Ese es un poco el y llamar no llama. No llama. Eso es una cosa extraña. De hecho, mi hijo me ha llegado a preguntar, ahora ya no es mayor, pero cuando era más pequeño, papá, ¿qué significa el icono ese verde? ¿Qué hace la app esa verde del teléfono? Digo, llamar por teléfono. Digo, que era la función principal de este cacharro hace unos años, ahora ya no. Sí. ¿Tenemos algunas preguntas? Pues, no. Si no tenemos preguntas, a mí ya no se me ocurren más, con lo cual sí que invitaros, como siempre, a que participéis en nuevas. Si alguien quiere ver cómo funciona un chatbot, en nuestra página web de la web tenemos uno integrado, con lo cual, oye, si la pregunta que le lanzáis no está entre las más frecuentes que hemos diseñado, pues bueno, salta y se pone uno de los técnicos y directamente ya chatea en directo con la persona. Entonces, pues si alguien tiene curiosidad, pues mira, entra en nuestra página web de oap.femeval.es y ahí puede tener su primera experiencia con uno de estos chats. Y nada, agradeceros a todos y todas la asistencia a esta jornada, agradecer nuevamente a Fernando y a Unoa que aceptaréis la invitación y nada, como siempre, la jornada ha sido grabada y si alguien pues quiere volverla a ver o ver una parte en concreto, en breves días, tras la pertinente edición del vídeo, pues la colgaremos en la página web. Pues nada, muchas gracias a todos, todas y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.